Juan Raúl Ferreira de Fogón en Fogón. Hoy hacemos el programa acompañados de este retrato de Wilson. Es un retrato pintado por Osvaldo Leite. Hay dos cuadros en el Palacio Legislativo del mismo pintor. Uno en la sala que fue su despacho y otro en la presidencia de la Cámara de Diputados. Wilson está acompañándonos hoy, bueno, porque siempre está presente en mis recuerdos, en mi baúl de recuerdos. Pero además porque hoy vamos a hablar de cómo se empezó a festejar y a transformar en un hecho político su cumpleaños. Wilson cumple años el 28 de enero, nació el 28 de enero de 1919. En realidad, en el año 2019 fue el centenario de su nacimiento. Hubo algunos actos muy lindos, la salida de un sello del correo, la inauguración de ese monumento extraordinario que se erige a la entrada de Montevideo, una iniciativa de la época de la intendencia Marcos Carámbula. Ya hablaremos de eso. Cuando era secretario Yamandú Orsi, pero después, durante la intendencia de Orsi, es que se inaugura. Bueno, el 28 de enero se transformó en una fecha que trascendió la celebración familiar ya en 1972. Es decir, el primer cumpleaños después de las elecciones fraudulentas del año 71. El 28 de enero quiere decir 15 días antes, ¿no? El 15 de febrero asumen los legisladores. El 1 de marzo el presidente. Todavía no había un resultado final de la elección a fines de enero. Todavía no se había proclamado formalmente al presidente de la República. El Senado estaba a punto de asumir. Wilson salió reelecto senador. Había ganado estas elecciones que le trampearon. En el libro que escribimos con Viñolo, Bitácoras de una lucha, está la documentación incluso desclasificada de servicios del exterior, servicios de inteligencia del exterior. Pero esto hizo que este primer 28 de enero, todavía en democracia, se transformara en una fecha muy especial. Desde la mañana hay algunos dirigentes políticos que asisten y le regalan este monumento que yo tengo la suerte de conservar, de Leandro Gómez. Prácticamente toda la dirigencia de Por la Patria, fueron algunos militares en actividad, estuvieron presentes en el momento que se le entrega el documento, gente muy comprometida con la democracia, la estatua. Y de tarde se congrega autoconvocada una multitud impresionante, impresionante. Bueno, así lo calificó la prensa, ¿no? Incendiario cumpleaños de Wilson. Porque el festejo de un cumpleaños de un dirigente político, y eso fue lo que hizo nacer la conmemoración para los años futuros, sobre todo los años de dictadura, fue reprimida ferozmente. Yo marché preso, para variar, yo marché preso. Pero el propio Wilson, cuando va a hablar con las fuerzas del orden, entre comillas, que habían reprimido la multitud que se había congregado frente a su domicilio de Avenida Brasil y La Rambla, el propio Wilson es volteado, estirado al piso con lo que llamábamos en aquella época los guanacos, los camiones estos lanzaaguas. Bueno, poco después se consagra el resultado del fraude, asume Bordaberry como presidente, el resto de la historia se conoce. En el año 73 ya estábamos viviendo prácticamente la víspera de la dictadura. En los primeros días de febrero fue el golpe de Estado, la primera parte del golpe de Estado, los acuerdos de Boiso-Lanza, donde el propio Bordaberry traiciona a los militares constitucionalistas. Pero además, en el año 73, en enero, mi abuela estaba muy enferma a finales del mes.
no hubo festejo de cumpleaños ni siquiera en el ámbito más íntimo, familiar. Mi abuela murió en febrero de ese año. Ahora, al año siguiente ya era dictadura. Entonces ahí se empezó una tradición de festejar en dictadura el cumpleaños de Wilson como manera de buscar algún espacio legal para poder protestar, movilizarse, convocar a la gente. El 28 de enero del 74, el primero en dictadura, se hizo una misa en la parroquia San Juan Bautista. El párroco era un cura fenomenal, Ismael Rivas, un hombre de la teología de la liberación y muy comprometido socialmente. Bueno, naturalmente que dijo una homilía extraordinaria que nos arrancó lágrimas a los que allí estábamos. Me acuerdo que fue tanta gente a ese cumpleaños, a la misa, porque una misa no era tanto por un tema estrictamente religioso, era la manera de convocar dentro de los marcos de la legalidad. Y el padre Rivas me da la comunión él mismo, porque habían varios sacerdotes dando la comunión, porque fue muchísima gente. Y cuando terminó, espontáneamente la gente empezó a entonar las estrofas del himno nacional. Afuera de la parroquia San Juan Bautista estaban todos los camiones que en aquella época llamábamos roperos, que era donde se llevaba preso cuando se llevaba a mucha gente, disolviendo una manifestación, como era el caso, por ejemplo, acá. Bueno, acá era a la salida de misa. Marchamos todos presos. Yo tuve que compartir la celda con el propio padre Rivas, con el cura. Fueron feligreses y cura, todo el mundo preso. Bueno, y así seguimos. En enero del año 75 nos juntamos en una cena en donde era Quibonga, ahí en donde está la parada de los ómnibus de Cucha, sobre la Rambla, cerca de Luis Alberto Herrera y la Rambla, en el buceo. Y bueno, ahí se veía que había policía, había tiras disfrazados, como le decíamos, tiras entre comillas, y había policía de uniforme, notoriamente. Y de vuelta lo mismo. Se trajo una torta con velitas, estaban Carlos Julio Pereira, Omar Murdoch, que era presidente del directorio del Partido Nacional, Carlos Rodríguez Labruna, que era legislador, Óscar López Balestra, que era legislador, estaba don Carlos Saráchaga, que era ministro de la Corte Electoral, del movimiento de Rocha. Bueno, las fotos de la mesa que presidió aquella cena de cumpleaños es muy elocuente. Pero la policía miraban, los tiras miraban, y si no infringíamos la ley, no, en plena dictadura. Cuando termina la cena traen una torta con velitas. Y entonces el inspector Castiglioni manda a una persona a preguntar por qué velitas de cumpleaños si no había nadie cumpliendo años allí. Y no sé qué le dijimos, pero zafamos por ahí. Después se entonaron nuevamente, como se había hecho el año anterior, las estrofas del himno nacional. Y ahí de vuelta, todos presos. Carlos Julio Pereira se escapó en el Anca un Piojo, estaba Dardo Ortiz también. Bueno, algunos que habían sido legisladores hasta el golpe se escaparon en el Anca un Piojo. Yo después, ya el cumpleaños siguiente, no estaba preso, y apenas dejé de estar preso me fui al exilio, el año 75. Pero después el pueblo uruguayo, porque ya trascendía el Partido Nacional, ya había mucha concertación entre todas las fuerzas antidictatoriales, buscaba la manera para que el 28 de enero siguiera siendo una fecha que, con el pretexto del festejo del cumpleaños de Wilson, fuera un motivo de movilización, de resistencia y de lucha popular. El mejor festejo imaginable. Juan Raúl Ferreira, de Fogón en Fogón.